a través de mis años en el colegio tuve bastante ocasión de cantar porque eh, una de mis tías, hermana de mi madre, cantaba desde que se levantaba. Todo el día estaba cantando y yo aprendí de ella. Ella fue, puedo decir, mi primera maestra. Aprendía las canciones que ella cantaba y si alguna vez intervine en alguna actuación en el colegio en esos años, fue porque esa ¿cómo diría? Esa Influencia. influencia de mi tía Vico. Entonces, después, a través de mis años ya de secundaria, fue afianzándose ese gusto por la música y participaba en el coro del colegio. Tenía una profesora que fue mi segunda profesora en realidad de canto, porque ella me dirigió mucho y me hizo participar incluso en concursos cuando en mis años de estudiante en high school y obtuve primeros puestos, en fin, ella me guió hacia la música y empecé a estudiar en el conservatorio con 15 años, pero no obviamente todavía canto, sino música en general, teoría y solfeo, como una iniciación. Y bueno, eso es lo que puedo decir de mis primeros años dedicados a la música. Como dije, mi mamá fue la primera influencia que tuve yo y después me gustaba cantar y estuve en el Colegio Militar Leoncio Prado, pertenecía al coro, pero entré al coro solamente porque le daban salida los sábados. Por eso entré para poder salir sin ningún problema. Y después de eso, ya en la Universidad Nacional de Ingeniería, como estuve con la directora Tarnavik, muy buena directora y preparadora de coros, pasó por delante de todos los que estábamos cantando y este al principio estaba delante de todos, que éramos como unos 50. Y delante de todos y empezamos a cantar la Conche Perla, me acuerdo, Una y marinera una peruana. marinera peruana, ¿no? Entonces puso por todas las filas y dijo, por acá hay un sonido que me gusta, por acá hay un sonido. Y se paró justo frente a mí y me dijo, qué linda calidad de sonido. Uy, ya no sabía, casi me derrito yo ese día, casi me derrito porque dije, bueno, por ahí tendremos que entrar para ver dónde puedo cantar. Y ahí me enteré después de que ella estaba también dirigiendo en el coro de Asociación de Artistas Aficionados. Me enteré de eso porque cuando trabajaba yo en vacaciones como dibujante en una compañía, eh, una de las secretarias estaba en ese coro y me dijo para ir. Y cuando fui me encontré con la agradable sorpresa que la directora del coro de la Asociación de Artistas Aficionados era la misma directora del coro de la universidad. Entonces, lógicamente, ella me recibió con los brazos abiertos. Yeah. Esa fue, mi, esa fue digamos, el empezar de mi vocación de cantante.